Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Fairy Tail. Alquimia de la verdad. Autor. Naramidl. Sinopsis. Entre la alquimia y la verdad existe una puerta. Todo alquimista que ha tocado esta puerta se ha vuelto grande. Por casualidad, yo también la toqué y me convertí en un alquimista de la verdad. Pero el precio de esto, 151. Pueblo de Osenka. Capítulo 151. El pueblo de Osenka. 22 de agosto de 2025. Se vende Pueblo de Osenka. El grupo se separó y cada uno entró por separado a los baños de hombres y mujeres. Así comenzó oficialmente su viaje a las aguas termales. Las mejillas de Lucky se sonrojaron y sus ojos se movían nerviosamente a su alrededor. Quizás era solo porque el agua estaba un poco demasiado caliente. Sacó una mano del baño humeante y alzó la vista hacia la luna que brillaba sobre las aguas termales. Por alguna razón, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Erza, por otro lado, ya había sumergido todo su cuerpo en el manantial, con una expresión de pura felicidad. Oye, el baño de mujeres está justo al lado. ¿Echamos un vistazo? Dijo Natsu con entusiasmo, claramente curioso por saber qué ocurría dentro. Mirar a escondidas, ¿no está mal? Preguntó Noel con preocupación. Ignel me dijo una vez que espiar es cosa de hombres. Declaró Natsu con orgullo. Noel se quedó sin palabras. ¿Qué demonios le había enseñado ese dragón? Definitivamente, ese no era el tipo de sentido común que debería tener una persona normal. ¿Y tú, Gray? Natsu se giró hacia él. Gray negó con la cabeza. Olvídalo. Erza está ahí dentro. Si nos pillan, hizo un gesto brusco con la mano, como si le estuvieran rompiendo el cuello. Eso bastó para que todos se callaran. Incluso las supuestas palabras de sabiduría se olvidaron en un instante. A través de la suave bruma, el cabello carmesí de Erza se adhería húmedo a su cuerpo, y su piel lucía suave y radiante tras el baño. La luna está preciosa esta noche, dijo Erza, alzando la mirada al cielo. Pero con la luna brillando tan intensamente, las estrellas parecen tenues en comparación. No parece muy justo, añadió Lucky. Quizás debido a que era una maga de espíritus celestiales, Lucky siempre tuvo una perspectiva única en lo que respecta a las estrellas. La gente siempre recuerda las cosas brillantes y hermosas. Las pequeñas, que brillan silenciosamente por sí solas, se olvidan con mucha facilidad, reflexionó Erza. Pero aún así, siguen viviendo a su manera, a veces mejor que nadie, añadió con un suspiro. Tienes razón, dijo Lucky en voz baja, sintiéndose de repente un poco sentimental. Para entonces, Lucky ya se había remojado el tiempo suficiente para sentir el efecto completo. Su cuerpo, que había estado exhausto, ahora estaba completamente relajado. ¿Era su imaginación, o su pecho se veía un poco más lleno? Quizás era por toda la leche de papaya que había estado bebiendo últimamente. Giró la cabeza y vio a Erza chapoteando en el agua. Erza notó que Lucky la miraba fijamente y, en un repentino arrebato de picardía, le lanzó un chorro de agua termal. Lucky no tardó en unirse a la broma y pronto las dos estaban jugando a salpicarse en la piscina. Delante de los demás, Erza siempre era estricta y seria, pero ¿quién iba a pensar que también tenía este lado tan peculiar? Después de lavarse las manos, los dos se acercaron al mostrador y pidieron leche de papaya. Abrieron las botellas y comenzaron a beber juntos. Cuando Natsu y Noel los vieron con la leche, decidieron comprar un poco también. Nada supera tomar leche después de un baño en aguas termales, suspiró Noel con satisfacción. Combinación clásica. Asintió Natsu, bebiendo su botella de un trago. Mientras tanto, Gray ya se había tumbado en su futón, profundamente dormido. Noel lo siguió poco después, pensando que era el momento perfecto para descansar. Pero entonces Natsu irrumpió en la habitación cargando 2 almohadas, mientras que Api llevaba otra. Oye, mira.
Es una posada, dijo Natsu emocionado. ¿Y cuando te hospedas en una posada, acaso eso no significa que es hora de una guerra de almohadas? Sus ojos brillaban de anticipación. Claramente no tenía resistencia a juegos como este. Se llama pelea de almohadas, no hora de la almohada, corrigió Noel apresuradamente. Sea como sea que se llame, vamos a jugar. Sonrió Natsu. En ese preciso instante, Erza entró con 2 almohadas más en los brazos. Tengo en mis manos las almohadas de la mejor calidad. No tienes ninguna posibilidad contra mí. Lucky esbozó una sonrisa incómoda. De alta calidad, Natsu lanzó la primera almohada y, en un instante, todos se vieron envueltos en el caos. Incluso Lucky se unió. Noel, a pesar de su habitual reticencia, decidió que bien podría participar también. Pero sobrevivir a una guerra de almohadas de proporciones monstruosas no fue tarea fácil. Lucky cogió una almohada, dispuesta a lanzarla, pero otra que venía directamente hacia ella la aplastó al instante. Salió rodando hacia el patio. Olvídalo, me largo. A este paso, alguien va a morir, gimió. La destrucción no hizo más que aumentar. Primero la puerta salió volando de sus bisagras, y luego incluso el techo comenzó a levantarse. Sí, mejor me retiro también, decidió Noel. Esto no tiene solución. Y con todo este ruido, no voy a poder dormir nada. Mejor me voy a dar un paseo. Ahora que lo pienso, ¿no habían echado a Lucy al patio antes? ¿A dónde había ido? Noel supuso que ella también habría salido a dar un paseo. Abby tampoco estaba, así que tal vez las dos estaban juntas. En ese preciso instante, Locke corrió directamente hacia él, chocando de frente con él. Locke parecía nervioso, claramente ocultando algo. ¿Locke? ¿Tú también estás aquí de vacaciones? Preguntó Noel, reprimiendo su irritación al darse cuenta de quién era. Pura coincidencia. Resulta que tenía un trabajo aquí, balbuceó Locke, intentando disimularlo. Vamos, admítelo. Últimamente no has aceptado ningún trabajo de Osenka. Estás aquí persiguiendo chicas, ¿verdad? Bromeó Noel con una sonrisa traviesa. No pensé que me descubrirías tan fácilmente. Locke se rascó la cabeza con incomodidad. Pero Noel no pudo evitar notar algo. Claro, Locke siempre estaba rodeado de chicas, pero no parecía el tipo de persona que vendría aquí solo para ligar. ¿Por qué fingir? ¿Estaba intentando ocultar algún secreto más profundo? La curiosidad de Noel se disparó. Fuera lo que fuese, era obvio que Locke tenía algo que le preocupaba. Esa expresión sombría en su rostro no se parecía en nada a su personalidad habitual. Hay cosas que no tienes que afrontar solo, ¿sabes? Con la ayuda de todos, finalmente me di cuenta de eso, dijo Noel con suavidad. Pero hay cosas que solo yo puedo soportar. Mis pecados tienen que terminar conmigo. No hay razón para que nadie más tenga que cargar con alguien como yo, respondió Locke enigmáticamente. El gremio está lleno de gente amable, y todos me han tratado bien, pero hay cosas que necesito resolver por mi cuenta, continuó. Entonces asegúrate de hacerlo, dijo Noel con firmeza. En Fairy Tail no hay lugar para magos que ni siquiera pueden resolver sus propios problemas. Hizo un gesto casual con la mano. Locke asintió y se marchó apresuradamente. Mientras tanto, Noel paseaba tranquilamente por el camino del pueblo. Como cabría esperar de un famoso destino turístico, Osenka no solo era conocida por sus aguas termales, sino que sus calles y decoraciones también tenían su propio encanto. Esa flor es preciosa. Esa linterna también está muy bien. Y mira, allí hay serpentinas con forma de capa. Como un niño curioso, Noel siguió su camino, maravillándose de todo lo que veía. Por favor, deja algunas piedras de poder para apoyarme en mi PD. Acceda a los capítulos /series completos /terminados en 152. La desaparición del Locke gremio de Fairy Tail. Natsu y Gray seguían discutiendo sobre la pelea de almohadas de ayer. Como era de esperar, Erza había sido la vencedora. Después de todo, una batalla de almohadas de clase monstruo no era precisamente divertida. Bastaba con ver a Natsu y Gray ahora, cubiertos de heridas, para darse cuenta de ello. Pero Lucky parecía estar de mal humor, aunque nadie sabía por qué. Noel colocó una taza de café a su lado y dijo, si algo te preocupa, puedes hablar conmigo. Guardártelo solo empeora las cosas. No es nada, respondió Lucky. Pero la verdad es que no pareces estar de buen humor. Me pregunto qué te pasa. ¿Dónde está Locke? ¿Quién eres? ¿Quiénes sois todos vosotros? De repente, un enorme grupo de mujeres irrumpió en el gremio. Nadie sabía por qué. ¿Qué está pasando? Preguntó Lucky. Noel recordó de repente.
Estas mujeres, todas son novias de Locke, ¿no? Lo vi ayer, dijo Noel con tono preocupado. Parecía distraído, como si algo le pesara. ¿Tú también te encontraste con Locke?, preguntó Lucky. Sí, chocó conmigo sin querer, relató Noel lo sucedido. Yo también me lo encontré. Incluso me salvó ayer, dijo Lucky haciendo pucheros. Pero después dijo algo realmente horrible. En mi opinión, Locke siempre ha sido un caballero. No me lo imagino diciendo algo tan grosero. Noel tomó un sorbo de café y continuó. Debió tener un motivo. Aunque lo hubiera dicho, decir algo así es pasarse de la raya, se quejó Lucky enfadada. Es un idiota. Mientras tanto, el grupo de mujeres armó un escándalo en el gremio. Anoche, de repente, me dijo que debíamos romper. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. A mí me pasa lo mismo, sollozó otra chica. Las chicas comenzaron a especular sin control. ¿Será posible que haya encontrado a la persona que realmente ama? No me digas que esa persona pertenece a este gremio. Mira parecía preocupada, claramente sin saber cómo manejar la situación. Solo pudo esbozar una sonrisa incómoda. Realmente no sé nada sobre esto, Lucky, ayúdame. Gritó Mira desesperada. Enseguida, las mujeres enfadadas centraron su atención en Lucky. ¿Quién es esta mujer? Una de ellas murmuró con celos. Tiene un pecho enorme, ¿podría ser ella el verdadero amor de Locke? Lucky se sintió inmediatamente muy incómoda. Suspiró con impotencia. Mira, no me eches semejante lío encima. Las chicas rodearon rápidamente a Lucky, dando la impresión de que no la iban a dejar marchar. Oye, si algo te preocupa, puedes hablar conmigo en lugar de molestar a Lucky, intervino Noel. Déjame contarte un secreto. Lucky ya tiene novio, y no es Locke. Todas las mujeres suspiraron aliviadas al oír esto. Así son las cosas. Resulta que ella no es la indicada. Gracias por cubrirme, susurró Lucky agradecida. Deberíamos separarnos y buscarlo, dijo Noel con seriedad. Algo debe haber pasado. Sí. Lucky asintió. Pero hay algo raro, continuó Noel. Todos en el gremio saben que Locke no se lleva bien con los magos de espíritus celestiales. Sin embargo, ha pasado mucho tiempo contigo. Su comportamiento de ayer fue demasiado inusual. Cuanto más lo pensaba Noel, más extrañas le parecían las acciones de Locke. He recopilado algo de información por mi cuenta, admitió Noel. Me gusta estar al tanto de todos en el gremio de vez en cuando. Claro, es solo una costumbre profesional. No conviene que te confundan con algún tipo de bicho raro. Aún así, Lucky le dirigió una mirada de recelo. Bueno, ¿cómo lo explico? Hay algo muy peculiar en el aura de Locke, explicó Noel. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lucky, confundida. La primera vez que vi a Locke usar magia, pensé que algo era extraño. Su sistema mágico no es como el nuestro. No forma parte de la teoría mágica convencional, ni tampoco es alquimia. De hecho, se parece más al sistema que usa Bigelow. Eso es solo una suposición, por supuesto, añadió Noel rápidamente, visiblemente nervioso. Pero creo que vale la pena considerarlo. ¿Estás diciendo que Locke es un espíritu celestial? Lucky se quedó atónita, su visión del mundo se tambaleó. ¿Cómo era posible que Locke fuera un espíritu? Al fin y al cabo, los espíritus no podían abrir sus propias puertas. El principio era sencillo. Solo cuando un invocador les proporcionaba magia podían aparecer en el mundo humano. Incluso si Locke fuera un espíritu, ¿quién le proporcionaba poder mágico? Había demasiadas contradicciones. Lucky reunió todas las pistas en su cabeza, pero las piezas simplemente no encajaban. En lugar de eso, solo terminó con dolor de cabeza. Pronto regresó a su apartamento. El gremio era demasiado peligroso para ella en ese momento. Otras mujeres celosas ya habían comenzado a acosarla. Una vez de vuelta en casa, Lucky cerró con llave todas las puertas y ventanas. Ahora era el momento de comenzar su propia investigación. Para ello, necesitaba consultar con alguien con conocimientos, un experto entre los espíritus. Ábrete, puerta de la Cruz del Sur. Cruz. Cruz era especialista en espiritología y poseía un amplio conocimiento sobre los portales entre el mundo espiritual celestial y el mundo humano. También era muy respetado en el mundo espiritual debido a su edad y sabiduría. Mientras tanto, Noel inició su propia investigación. Quizás le estaba dando demasiadas vueltas al asunto, pero lo consideraba necesario. Sacó un libro titulado Las leyes de los espíritus celestiales. En él se describían las reglas básicas que rigen a los espíritus y sus contratos con los invocadores. 1. Los espíritus no mueren.
Cuando resultan gravemente heridos o cuando se agota la magia de su invocador, regresan al mundo de los espíritus. 2. Los espíritus no pueden dañar a quien los invocó. Si lo hacen, son exiliados permanentemente al mundo humano hasta que desaparezcan. 3. Los espíritus no pueden permanecer en el mundo humano indefinidamente. De lo contrario, desaparecerán. 4. Los espíritus no pueden abrir sus propias puertas. Solo cuando su invocador canaliza magia hacia ellos pueden aparecer. 5. La puerta de un espíritu solo se cierra cuando tanto el espíritu como el invocador están en sintonía. Tras leer, Noel empezó a dudar. ¿Podría Locke ser realmente un espíritu? Si lo era, ¿cómo había podido permanecer tanto tiempo en el mundo humano? Y aun si hubiera podido, ¿por qué? Noel empezó a dudar de su propia conclusión. Quizás se había equivocado. O tal vez Locke era en realidad una especie de mago mental o ilusorio. Sus conjeturas se volvieron cada vez más descabelladas, hasta que incluso el propio Noel apenas podía creerlas. Por favor, deja algunas piedras de poder para apoyarme en mi PD. Accede a los capítulos /series completos /terminados en Patreon. Naramidl 153. Las estrellas en el cielo. A pesar de la confusión que sentía en su corazón, Noel seguía convencido de que su juicio era correcto. Así pues, continuó centrando su investigación en los espíritus celestiales. Pero tras revisar innumerables registros, no había encontrado ni una sola pista útil. Estaba resultando demasiado difícil. Entonces le vino otro pensamiento a la mente. La fuerza de Locke era innegable. Era poderoso, extremadamente poderoso. Por lo tanto, quienquiera que haya poseído la llave de Locke también debió haber sido un mago de espíritus celestiales muy capaz, al menos de un nivel de fuerza medio alto. Eso significaba que un mago así probablemente habría aparecido en periódicos o revistas. Sin embargo, dado que Locke ya no estaba atado, tal vez su antiguo amo ya había fallecido. Noel centró su atención en esas publicaciones. Tras una larga búsqueda, un artículo le llamó la atención de repente. La maga de espíritus celestiales Karen Lilita muere durante una misión. Se desconoce el paradero de sus llaves del zodíaco. Noel recordaba vagamente a Karen. Había sido una maga de Pegaso azul. Fue bastante famosa en su época, una reconocida maga de espíritus celestiales que apareció en numerosos periódicos. Repasó rápidamente otros documentos sobre ella. Los documentos eran detallados e incluso mencionaban que en el pasado había poseído 2 llaves del zodíaco, Leo y Aries. Eso lo explicaba. Si Locke era uno de los espíritus del zodíaco, su inmenso poder tenía sentido. Con tanta información, Noel sintió una pequeña satisfacción. Pero entonces surgió la pregunta, ¿a dónde había ido Locke? Recordó el libro que había leído antes, y un pensamiento sombrío le asaltó. ¿Podría ser que Locke estuviera a punto de desaparecer? ¿Que hubiera decidido desaparecer en silencio por su cuenta? Eso sería demasiado cruel. Necesitando confirmación, Noel decidió usar sus contactos. Poco después se puso en contacto con Ichiya. Maestro Ichiya, hola. Saludó Noel. ¿Qué te trae por aquí? Preguntó Ichiya sorprendido. ¿No me digas que te envió Erza? No, Erza está en una misión. Está ocupada. Vine a preguntarle otra cosa, explicó Noel con torpeza. Ya veo, Ichiya sonaba decepcionado. Esperaba recabar información, continuó Noel. ¿Vuestro gremio, Pegaso Azul, alguna vez tuvisteis una maga llamada Karen? Noel decidió ir directo al grano. ¿Te refieres a Karen? Incluso el rostro despreocupado de Ichiya se ensombreció al instante al oír su nombre. Para eso, mejor pregúntale al maestro. Él sabe más que yo. Ichiya le pasó la lágrima al maestro Bob. Vaya, vaya. ¿De verdad es este el hijo de Mondo? Has crecido tanto. Exclamó Bob con nostalgia. Señor Bob, quisiera preguntarle por Karen, dijo Noel, sin poder ocultar su urgencia. Adelante, respondió Bob. Al fin y al cabo, el pasado era el pasado. Recuerdo que Karen era una maga de espíritus celestiales muy famosa, murió durante una misión. ¿Podrías decirme qué sucedió realmente? Esa niña, en aquel entonces, aceptó una misión a pesar de no poder usar su magia. Por eso, la voz de Bob se tornó triste. ¿No puedes usar magia? ¿Puedes explicar por qué? Preguntó Noel con curiosidad. Eso, no puedo decirlo. Di mi palabra. Bob respondió, visiblemente confundido. Entonces, al menos, su tumba. ¿Podrías decirme dónde está? Preguntó Noel por última vez. Bob anotó la ubicación en un trozo de papel. Noel solo le echó un vistazo y no dijo nada.
Con tanta información recopilada, Noel ya podía reconstruir la verdad del asunto. Cuando salió de la biblioteca, ya había anochecido. La luna brillaba con la misma intensidad de siempre, pero las estrellas parecían tenues, despojadas de su brillo. Parecía un presagio. Sobre todo esa estrella, que debería haber sido la más brillante del cielo, parpadeó débilmente esta noche. Noel corrió a toda velocidad en la oscuridad. Por favor, tengo que llegar a tiempo. Aunque no pueda evitar que Locke desaparezca, al menos, déjame verlo una última vez. En ese preciso instante, un deslumbrante pilar de luz mágica surgió en el cielo. Noel desconocía quién lo había liberado, pero podía sentir su tremendo poder. Lo que más le llamó la atención fue la dirección de donde provenía. El mismo lugar donde se encontraba la tumba de Karen. ¿Podría ser esto realmente una coincidencia? Cuando Noel finalmente llegó al cementerio, encontró a Lucky desplomada en el suelo, agotada por haber gastado una tremenda cantidad de magia. Esa enorme oleada de energía mágica de antes debió ser suya. ¿Quién iba a pensar que Lucky albergaba tal poder en su interior? Noel, ¿qué haces aquí? Preguntó Lucky con voz débil y sorprendida. Llevaba un tiempo investigando en la biblioteca. Luego confirmé la información en Blue Pegasus, así que tardé un poco en llegar hasta aquí, explicó Noel. ¿Pero qué pasa con Locke? ¿Él está a salvo, no? Preguntó Noel con ansiedad. Está a salvo. Lucky apretó con fuerza la llave de Leo que tenía en la mano. Esa debe ser la llave de Locke. Claramente, se había esforzado mucho para recuperarla. Estoy tan cansada, ¿podrías llevarme a casa? Preguntó Lucky antes de desplomarse por completo. Noel no podía culparla. Después de liberar tanta magia, por supuesto que estaría agotada. Te llevaré a casa, susurró Noel con suavidad, con cuidado de no despertarla. La llevó de vuelta a su casa y la recostó suavemente en su cama. Incluso dormida, Lucky apretaba con fuerza la llave de Leo. Esto no es culpa tuya, aún así, no tienes que cargar con esta responsabilidad sola, murmuró Noel en voz baja antes de cerrar la puerta tras de sí. No pudo evitar sentir que no había hecho mucho para ayudar. Al día siguiente, Fairy Tail ¿qué? ¿Estás diciendo que Locke es un espíritu celestial? Natsu miró a Lucky con incredulidad. Así es. Soy un espíritu. Un destello de luz apareció junto a Lucky, y Locke se materializó. ¿Saliste por tu cuenta? Preguntó Lucky con impotencia. Tenía muchísimas ganas de verte. Respondió Locke con una sonrisa. Tú, Lucky suspiró, exasperada. Ya había vuelto a ser el mismo descaradamente coqueto de siempre. Pero en realidad, vine a darles todo esto. Locke sacó varios boletos de su bolsillo y se los entregó a Lucky y sus amigas. ¡Guau! Un viaje a un hotel resort. Abby fue la primera en saltar hacia adelante emocionada. ¡Vámonos ya! Gritó Natsu, que ya tenía todo empacado y estaba esperando en la puerta en un instante. Pero Erza era la más extravagante de todas. Había hecho aparecer un carrito entero repleto de equipaje. ¿Cómo demonios había sacado ese carrito tan de repente? Por favor, deja algunas piedras de poder para apoyarme en mi PD. Accede a los capítulos /series completos /terminados en Patreon. Naramidl 154. Akane Resort Complejo Turístico Akane. El destino vacacional costero más popular del país, que cuenta con instalaciones totalmente equipadas, incluyendo un gran parque temático y un hotel de lujo adyacente. Pero su mayor atractivo es, sin duda, la playa del Akane Resort. Una vez que pongas un pie allí, no querrás irte jamás. Desde la orilla, uno puede contemplar la vasta e infinita extensión del hermoso mar. ¡Qué bonito! Exclamó Noel. Todo fue gracias a las entradas gratuitas que le dio Locke, que pudo disfrutar de un lugar como este, aunque solo fuera por un breve tiempo. Natsu corría por la arena, rebosante de energía inagotable, pero al menos era evidente que se lo estaba pasando bien. Erza tomaba el sol, recostada en una silla de playa. Su figura lucía sencillamente impresionante, incluso más seductora de lo habitual. Para sorpresa de todos, Lucky estaba ocupada construyendo un castillo de arena. Nadie habría imaginado que le interesaría tal actividad, pero sus habilidades resultaron inesperadamente impresionantes. En un abrir y cerrar de ojos, la arena que tenía delante se había convertido en un elegante castillo, con un diseño que parecía inspirado en la teoría arquitectónica. Mientras tanto, Gray saboreaba un zumo de frutas frío, disfrutando del ambiente playero. Abby, como siempre, no podía olvidarse del pescado. Había pedido uno a la parrilla y lo estaba masticando felizmente en la arena. Noel decidió ir a bucear, ya que nunca antes había experimentado el mundo submarino.
La luz del sol se filtraba a través de la superficie del agua, tiñendo las rocas, las plantas, las conchas y los corales con los colores del arco iris. Las criaturas se deleitaban con la calidez de las aguas iluminadas, mientras curiosos pececitos nadaban entre deslumbrantes arrecifes de coral, y peculiares pero adorables almejas, estrellas de mar, medusas y pastos marinos de todos los colores danzaban con gracia al compás de la corriente. Fue precioso. ¿Quién iba a imaginar que bajo un mar tan tranquilo se escondía una vista tan magnífica? Verdaderamente impresionante. Tras maravillarse con las maravillas de la naturaleza, Noel regresó a la orilla. Si bien el buceo lo fascinó, la novedad pronto se desvaneció y se sintió algo fatigado. En cuanto Noel volvió a pisar la playa, Natsu corrió hacia él, lleno de emoción. «Noel, juguemos al voleibol de playa», sugirió Natsu. «¿Con quién?», preguntó Noel. «Invité a Gray, Erza y Lucky», Natsu contó con los dedos. El rostro de Noel se ensombreció de exasperación. El voleibol de playa solo necesitaba 4 personas, ¿por qué lo necesitaban a él también? Y con la incorporación de Erza, tuvo el presentimiento de que el partido degeneraría en una especie de voleibol de fuerza descomunal. De repente, recordó el aterrador recuerdo de la pelea de almohadas que habían tenido antes. La verdad es que aún no se había recuperado del trauma de aquella batalla de almohadas descomunal. ¿Qué tal si yo soy el árbitro? Noel ofreció una solución intermedia. Entonces te lo dejamos a ti. No te preocupes, seré totalmente justo, prometió Noel. Erza y Gray formaron equipo, mientras que Lucky se asoció con Natsu. El primer saque fue de Erza. Sin embargo, golpeó la pelota con demasiada fuerza y esta salió disparada al instante. Noel miró la huella de la mano que había quedado en el balón desinflado, estremeciéndose. Ese tipo de poder era aterrador. Los 4 insistieron en continuar, así que Noel tuvo que pagar de su bolsillo un balón nuevo. Esta vez, Lucky sacó. Su saque fue mejor, pero careció de verdadera potencia ofensiva. Noel no pudo evitar fijarse en el pecho de Lucky. Su figura se había desarrollado de forma extraordinaria. Erza recibió fácilmente el balón y lo envió de vuelta al otro lado de la red. Por suerte, esta vez la pelota no explotó. Parecía que Erza había empezado a dominar el control de su fuerza. Si seguía destrozando pelotas, pensó Noel, estaría en serios problemas. Bien hecho, gritó Natsu, lanzándose hacia la red para realizar un potente remate. La pelota se movió tan rápido que Erza y Gray no pudieron reaccionar a tiempo. Al impactar contra la arena, giró violentamente, dejando una pequeña hendidura en el suelo. Natsu y Lucky anotan un punto, exclamó Noel. A continuación, Gray sacó. Su técnica era mucho más profesional que la de Lucky. Quizás había entrenado voleibol anteriormente. Pero Lucky y Natsu formaron una barrera humana. Lucky extendió las manos para devolver la pelota, pero accidentalmente chocó con Natsu, interrumpiendo su sincronización. Natsu falló el balón por completo. No fue mi intención. Se disculpó Lucky apresuradamente. No pasa nada. Solo tenemos que trabajar en nuestro trabajo en equipo, dijo Natsu, restándole importancia al error. Si acaso, eso solo lo motivó aún más. No estaba dispuesto a perder, ni siquiera contra Erza y Gray. A medida que avanzaba el partido, la coordinación de Natsu y Lucky mejoró, mientras que el trabajo en equipo de Erza y Gray también fue formidable. El partido se convirtió en una reñida batalla, atrayendo a una multitud de curiosos bañistas. «Mira a esa chica pelirroja, qué figura». «No, la rubia está mucho más desarrollada», susurraban los espectadores entre sí. El marcador estuvo muy igualado hasta que se llegó al punto decisivo. A partir de ahí, el resultado se decidiría por los más mínimos detalles. Natsu sacó, pero Erza y Gray interceptaron el balón. Natsu intentó otro remate, pero los nervios lo traicionaron y calculó mal la trayectoria. Ni siquiera tocó el balón con la mano. Lucky se lanzó al ataque y logró devolver el balón al juego. Gran parada. Erza aprovechó la oportunidad para un remate decisivo. El partido está decidido. Pero justo en ese momento, Natsu saltó frente a la red. La pelota impactó directamente en su cabeza. La fuerza fue tan grande que la pelota se hizo añicos al impactar. Una marca roja apareció en la frente de Natsu. Noel se estremeció al pensarlo. Si hubiera sido él, probablemente estaría en el hospital. Con Natsu inconsciente, el combate terminó abruptamente. Posteriormente, el grupo probó diversas actividades. Alquilaron una lancha neumática para admirar las vistas al mar y disfrutaron del sol junto al mar. Al poco tiempo, todos se quedaron dormidos.
Cuando Noel despertó, solo él quedaba en el barco, y el cielo ya estaba teñido por los colores del atardecer. Bajó la mirada hacia su piel. Parecía notablemente más oscura. El sol de la costa era brutal, pensó Noel. Pero estar un poco más bronceado tampoco estaba mal. Le daba un aire más masculino. De vuelta en el hotel, justo cuando estaba a punto de regresar a su habitación, se topó con Gray. Gray, ¿dónde está tu ropa? Noel lo miró fijamente, con el rostro ensombrecido por la irritación. ¿Se había desnudado Gray distraídamente otra vez? Estaban aquí hace un segundo. Murmuró Gray, apresurándose a buscarlos. En ese preciso instante, una camarera pasó por allí. Disculpe, señorita, ¿ha visto mi ropa? Preguntó Gray. Pero la visión de un hombre semidesnudo dejó a la camarera horrorizada. Inmediatamente le dio un puñetazo. Pervertido. Noel no se molestó en involucrarse. De todos modos, no era algo que pudiera justificar. De vuelta en su habitación, Noel se cambió de ropa. Aún les esperaba más diversión en el parque de atracciones esa noche, y tenía que ir bien vestido para la ocasión. Por favor, deja algunas piedras de poder para apoyarme en mi PD. Accede a los capítulos /series completos /terminados en Patreon. Naramil 155. Poseído por el espíritu del juego de todo el grupo, Noel fue el primero en llegar al casino. En el momento en que entró, lo recibió un vasto salón abierto repleto de no menos de 100 máquinas recreativas diferentes, todas ellas rodeadas de jóvenes clientes absortos en sus juegos. Noel probó suerte en algunos juegos, pero desafortunadamente perdió dinero. Aún así, no había invertido mucho, así que incluso si lo perdía todo, no se sentiría demasiado mal. Entonces, con una idea repentina, decidió subir la apuesta. De todos modos, ya había perdido algo de dinero. Perder un poco más no importaba. Las instalaciones exteriores del casino eran ostentosas y abundantes, pero todo era solo una fachada. Las verdaderas salas de juego se encontraban en el interior. Noel se dirigió directamente hacia una pequeña puerta lateral, una especie de regla que solo conocían los jugadores experimentados. En comparación con la sala exterior, el casino interior era mucho más pequeño. Los clientes vestían ropas caras, y su nobleza era evidente a simple vista. El lugar incluso ofrecía un buffet gratuito con servicio de vino ilimitado. Detrás de las barras, las botellas caras estaban cuidadosamente expuestas. Era evidente que se trataba de un espacio reservado para los ricos. Noel se dirigió directamente a las mesas de grande o pequeño. La razón era sencilla. El juego era rápido y las reglas, fáciles de seguir. El croupier agitaba un cubilete con los dados y luego los jugadores hacían sus apuestas. Los números grande y pequeño pagaban las mismas probabilidades. Un par pagaba el triple. Un leopardo 3 iguales, pagaba 10 veces la apuesta. Pero si nadie apostaba al leopardo y salía, la casa se quedaba con todo. Noel cambió algunas fichas en el mostrador. No buscaba nada importante, solo jugaba por diversión. Si perdía, pues ¿qué se le iba a hacer? Como era de esperar, se dirigió a una de las mesas grandes pequeñas. Allí ya se encontraban reunidos unos 10 jugadores. Al examinar la mesa, Noel observó a un hombre extraño, de rostro cuadrado, vestido con un sencillo traje de negocios. Pero frente a él se encontraba la pila de fichas más grande, más de 200.000 según los cálculos de Noel. Otra figura le llamó la atención. Un camarero con aspecto de anfitrión, vestido con un traje elegante y con aires de acompañante masculino. Él también tenía una gran pila de billetes, alrededor de 100.000. El que menos tenía era un hombre gordo de mediana edad, con apenas 1.000 fichas. A juzgar por el cenicero rebosante a su lado, era evidente que había tenido mala suerte todo el día. Seguramente ya había perdido mucho. Sin embargo, por su ropa y sus adornos, parecía un nuevo rico. Clac, clac. La croupier agitó los dados con expresión tranquila y luego golpeó el cubilete con fuerza contra la mesa. Hagan sus apuestas. Dijo con voz firme. Parecía tener poco más de 20 años, con una apariencia llamativa y una figura que atraía todas las miradas. Quizás por eso, en su mesa había más jugadores que en las demás. Incluso los que no apostaban se quedaron mirando. Pero lo que llamó la atención de Noel no fue su belleza, sino su técnica. A pesar de su juventud, manejaba los dados con destreza y precisión. Junto a ella estaba un chico de la edad de Noel, probablemente su ayudante. Noel apostó todas sus fichas a pequeño. Había 3 dados. Del 4 al 10 se consideraba pequeño, del 11 al 17 grande, y los tríos formaban un leopardo. Sinceramente, no tenía confianza.
Al fin y al cabo, este tipo de juegos eran pura suerte. Jugar por diversión, con la esperanza de tener suerte y ganar. Si no, simplemente aceptar la derrota. Aunque perdiera enseguida, siempre podría tomarse un poco de vino después y relajarse. ¿Por qué no? Una vez realizadas la mayoría de las apuestas, el croupier declaró rotundamente: no más apuestas. Se hicieron muchas apuestas por Vigo, cerca de 10.000 en total. Por Smile, solo Noel y el hombre de cara cuadrada apostaron. Casi nadie se atrevió a apostar por Leopard. Las probabilidades eran demasiado bajas. Abierto. El croupier levantó el cubilete. Los dados mostraron 1, 4, 3, total 7, pequeño. ¿Otra vez pequeña? ¡Qué mala suerte tengo! El hombre gordo de mediana edad maldijo, encendiendo otro cigarrillo con expresión agria. Nada mal. Un hombre de verdad tiene buena vista y agallas. Tienes potencial, muchacho. Vas por buen camino para convertirte en un hombre de verdad, declaró el hombre de rostro cuadrado a Noel. Solo estaba jugando por diversión. No esperaba tener tanta suerte, respondió Noel. Aunque para sí mismo murmuró: la suerte es la suerte, pero ¿qué es esa frase tan rara que dices? Que la suerte te acompañe, añadió el hombre. Gracias. Acepto esa bendición, respondió Noel. Aunque el dinero en sí no le importaba, ganar seguía siendo ganar. Incluso el premio más pequeño era motivo de alegría. Comenzó la segunda ronda. Noel volvió a apostarlo todo por Smile. Gracias a su victoria anterior, su pila de fichas ya había aumentado considerablemente. La jugada provocó miradas de asombro en la mesa. Era raro ver a alguien apostar todo en 2 rondas seguidas. Y este joven parecía inexperto, como un novato que nunca antes había pisado un casino. Un novato como ese, que no sabía cuándo parar, estaba destinado a perderlo todo. El hombre gordo le echó las patatas fritas que le quedaban a Big y miró fijamente a Noel. Chico, tienes que saber cuándo parar, ¿entendido? Quizás fue porque él mismo había perdido mucho, pero ver a otro ganar con tanta facilidad le provocó un rubor de frustración. Era comprensible, dadas las circunstancias. Noel ni se molestó en responder. No tenía sentido. No más apuestas, abre. Anunció el croupier. 2, 2, 3, total 7, pequeño. Noel había vuelto a ganar. ¿Podría ser este, el legendario espíritu del juego? Se contaban historias sobre un hombre llamado Dao Zaichen, que una vez gobernó los casinos, convirtiendo 20 yuanes en 37 millones de yuanes. ¿Era similar su situación actual? ¿Podría ser que estuviera poseído por ese mismo espíritu? Sin embargo, Noel conocía bien el dicho: cuanto más tiempo juegas, más seguro es que pierdes. Ya había ganado lo suficiente. Era hora de dar un paso atrás. Se dirigió a uno de los bares y pidió un cóctel sin alcohol. Para su sorpresa, el joven ayudante del vendedor lo siguió y se sentó frente a él. Un momento, ¿qué? ¿Solo porque gané 2 rondas, ya me han puesto a alguien a marcar? Este casino era peligroso. Había ganado pura suerte, pero parecía que alguien no estaba convencido. Señor, su cóctel, dijo el camarero cortésmente, colocando la bebida frente a él. Gracias, respondió Noel. Aunque él y su asistente estaban sentados frente a frente, ninguno de los dos pronunció palabra. Aún así, Noel podía sentirlo. El chico no dejaba de mirarlo de reojo, observándolo atentamente por el rabillo del ojo. ¿Lo estaban vigilando ahora? ¿Pero con qué propósito? Noel no lo sabía. Así que, por el momento, optó por no actuar. Mejor mantener la calma. Mientras saboreaba su cóctel con calma, observaba en silencio su entorno, y su atención se agudizaba cada vez más. Por favor, deja algunas piedras de poder para apoyarme en mi PD. Accede a los capítulos /series completos /terminados en Patreon. Naramil 156. Interludio. El sol se ponía por el oeste. Noel se sentó en silencio junto a la orilla del río, mirando al vacío, absorto en sus pensamientos. De repente, todos los recuerdos volvieron a su mente. Escenas que jamás quiso afrontar se repetían una y otra vez en su mente, aferrándose a él como una maldición de la que nunca podría librarse. Suspiró. Esa era la carga del pecado que llevaba. Todos los que había conocido ya no estaban. Solo él permanecía en este mundo, viviendo solo. La soledad a la orilla del río lo oprimía, implacable. El gremio en sí no estaba nada mal. Compartir risas, bromear entre amigos, la calidez del ambiente era innegable. Pero, ¿alguien como él merecía realmente quedarse en un lugar así? La duda comenzó a aflorar. Quizás, en Fairy Tail, no era más que un error. ¿Por qué había venido a Fairy Tail en primer lugar?
¿Fue simplemente por una promesa? ¿O fue solo para ver qué tipo de lugar había reconocido Mond? No podía decirlo. Su corazón era un enredo de emociones contradictorias. Preguntas como esas eran demasiado difíciles para él. Por mucho que se devanara los sesos, no encontraba la respuesta. Oye, ¿Por qué me tratas así? Gritó Noel al otro lado del río. Su voz resonó en el desierto que los rodeaba. ¿No puede ser un poco más comprensivo? Gritó de nuevo. Un grito tras otro, su voz se volvía cada vez más ronca. Pero seguía gritando, desesperado por desahogarse. Había estado cargando con demasiado peso solo. A veces, desahogarse hablando era la única manera de aliviar la carga. Jadeando con dificultad, exhausto de tanto gritar, sintió de repente que su corazón se aligeraba. Se dio cuenta de que, en realidad, esta podría ser una buena manera de desahogarse. Y a partir de entonces, cada vez que se sentía angustiado, volvía a la orilla del río y gritaba a pleno pulmón. Noel divisó un montón de piedras junto al río. Escogió una plana, se agachó ligeramente y movió la muñeca con fuerza. La piedra voló horizontalmente, rebotando sobre la superficie del agua, salpicando una y otra vez, y las ondas se extendían hacia afuera en forma de anillos. Me siento mucho mejor. Es como si todas mis preocupaciones se hubieran esfumado junto con esa piedra, murmuró Noel. En ese preciso instante, una niña pequeña apareció en lo alto del terraplén. Tenía el pelo gris y vestía armadura, con un aire casi de caballero medieval. Se había unido a Fairy Tail hacía poco tiempo. Noel recordaba vagamente su nombre. ¿No era Erza? Pero, ¿qué hacía ella aquí? Se suponía que este era su lugar secreto, su refugio oculto. Al instante se sintió angustiado. Había estado viniendo aquí para entregarse a sus placeres libremente, a menudo gritando cosas extrañas al río sin ningún tipo de restricción. Pero ahora que alguien más lo había encontrado, el lugar ya no le pertenecía solo a él. Erza se quedó allí de pie, tímidamente, observándolo. Baja aquí y únete a mí. Estar ahí de pie no es muy divertido, gritó Noel. Erza miró a aquel chico que hablaba con tanta naturalidad, sin saber cómo responder. ¿Debía bajar? Dudó, absorta en sus pensamientos. Tras una larga lucha interior, finalmente bajó y también se sentó junto al río, aunque mantuvo la distancia con él. Con la cabeza gacha, en silencio, claramente agobiado por algo. Al fin y al cabo, era una chica. Las chicas solían exagerar sus emociones sensibles, mientras que Noel podía mantenerse despreocupada. Con su habitual descaro, Noel se hizo a un lado para sentarse más cerca de ella. Erza lo miró de reojo, pero no dijo nada, lo cual era prácticamente un permiso. Como ella permaneció callada, él no tuvo más remedio que hablar primero. Sinceramente, nunca pensé que vendría nadie más, admitió Noel. Pensaba que este lugar era tranquilo, así que, murmuró Erza, avergonzada. Lo entiendo. Eres de los que no hablan mucho. Pero si algo te preocupa, puedes contármelo, dijo Noel. ¿En serio? Pero hay cosas que nunca podrías entender. No somos gente del mismo mundo, dijo Erza, con un destello de emoción en el rostro que se desvaneció en resignación. Eso no importa. La forma de desahogarse es la misma, dijo Noel. Acabo de descubrir una excelente manera de expresarme. ¿Quieres probarla? ¿Desahogarse? Erza se quedó pensativa. ¿Podría ese método realmente ayudarla? Funciona, te lo prometo, añadió Noel. ¿Qué hago? Preguntó en voz baja. Hay cosas que, cuando las guardas dentro, solo te hacen sufrir. Pero si las dejas salir, ya no es tan malo. Solo tienes que gritar al otro lado del río, tan fuerte como puedas. La naturaleza será tu público. Todos los seres vivos te escucharán. Con tantos compartiendo tu dolor, no te resultará tan pesado. Él sonrió. Y también puedes intentar lanzar piedras al agua. Tus preocupaciones son como las piedras. Una vez lanzadas, desaparecen para siempre. Realmente funciona. Lo siento, pero ¿podrías darme un poco de espacio? Prefiero seguir sola, dijo Erza de repente. Sinceramente, a mí también me gusta estar solo. Pero te voy a contar un secreto. Este solía ser mi refugio secreto. Ahora ya no lo es. Piensa en él como un refugio compartido. Por supuesto, la membresía es limitada. Solo tú y yo, dijo Noel con fingido misterio. ¿Alguien tan desafortunada como yo, realmente tiene permitido esto? Preguntó Erza con incredulidad. No existe tal cosa como una persona desafortunada. Es solo la presión que nos imponemos a nosotros mismos lo que nos hace sentir así, respondió Noel con un suspiro. En cuanto a mí, supongo que también soy desafortunado.
Pero cuando lo pienso, el simple hecho de estar vivo ya es una bendición. Sonrió. Viva, susurró Erza para sí misma. ¿Acaso no basta con estar vivo? Replicó Noel. De repente, Erza se puso de pie y gritó al otro lado del río. Espero que todos puedan vivir bien. Aunque ya no esté aquí, no quiero que nadie sufra. Cuando terminó, volvió a sentarse junto a Noel. Él no sabía a quién se refería con ese todos, pero debían ser sus queridos compañeros. ¿Y bien? ¿Te sientes mejor? Preguntó Noel. Sí, realmente es una buena manera, admitió Erza. Me alegro de que te haya servido. Me alegra haber podido hacer algo por ti, dijo Noel con una amplia sonrisa. ¿También quieres probar a lanzar piedras al agua? Es sorprendentemente relajante, añadió. No, respondió Erza con frialdad. No tengas tanto frío. Se quejó Noel en tono juguetón. PD. Este capítulo es algo así como un flashback, aunque está relacionado con el arco de la Torre del Cielo, así que decidí incluirlo aquí. Por favor, deja algunas piedras de poder para apoyarme en mi PD. Accede a los capítulos /series completos /terminados en Patreon. Naramidl 157. La incursión. De repente, aparecieron 4 cartas sobre la mesa. Cada una llevaba escrita la palabra muerte. Oye. Ese no es un chiste muy gracioso, dijo Noel con una sonrisa aún en el rostro. Al fin y al cabo, los casinos estaban llenos de personajes extraños. Crupieres que repartían cartas insólitas, chefs que irrumpían en salas privadas con cuchillos de cocina. Su propósito no era intimidar a los clientes, sino montar algún tipo de espectáculo. Noel pensó que quizás el hombre que tenía delante era de ese tipo. ¿Qué te parece? ¿Te animas a probar suerte con una apuesta? Preguntó el croupier amablemente. No, gracias. Tuve suerte hace un rato y ya he jugado 2 rondas. Sinceramente, estoy cansado y prefiero descansar un poco, explicó Noel. Ya veo, el vendedor ladeó la cabeza pensativo. Entonces, perdóname. En el instante siguiente, una carta de la baraja salió disparada de su mano como una cuchilla. Noel la esquivó con facilidad, pero el desafortunado hombre que estaba detrás de él fue alcanzado y absorbido instantáneamente por la carta. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? La persona dentro de la tarjeta aún no se había dado cuenta de lo que había sucedido y sonaba completamente confundida. Solo entonces Noel se dio cuenta del peligro. Si no me hubiera apartado justo ahora, ¿habría sido yo quien quedara atrapado dentro? Más cartas salieron volando por los aires, girando como una tormenta. Todos los que estaban en la zona, excepto Noel, fueron absorbidos por las cartas. ¿Lo que está sucediendo? ¿Cómo puede ser esto? Voces de pánico estallaron por todas partes. Pero, ¿cuál era exactamente el objetivo de este hombre? ¿Estaba allí específicamente para atacar a Noel? Eso no tenía sentido. Noel no tenía ninguna razón para relacionarse con gente así. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más se ensombrecía su expresión. ¿Qué quieres? Preguntó con voz exigente. Dime, ¿dónde está Erza? Preguntó el hombre de repente, con voz fría y brusca. ¿De qué estás hablando? No entiendo. Voy a preguntar de nuevo. ¿Dónde está Erza? Repitió en un murmullo bajo. No lo sé, respondió Noel. Y era cierto, no la había visto. Noel llevaba un buen rato holgazaneando en la playa, mientras que Erza se había marchado temprano para volver a la posada a tomar el sol. ¿Cómo iba a saber dónde estaba ahora? En el mejor de los casos, podía suponer que estaba en algún lugar del casino, pero era solo una suposición. Sin embargo, el hecho de que este hombre tuviera a Erza como objetivo específico, y hubiera localizado a Noel con precisión, significaba que la inteligencia enemiga era exhaustiva. Mientras tanto, Noel no sabía absolutamente nada. Ya se encontraba en clara desventaja. Maullido. Una voz provino repentinamente de atrás. Unas cuerdas se apretaron alrededor del cuerpo de Noel, inmovilizándolo antes de que pudiera reaccionar. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Noel forcejeaba, incapaz de comprender la situación. Miau, te pillé. Una chica con orejas de gato apareció detrás de él, sonriendo con picardía. No tengo tiempo para juegos. ¿Me puedes dejar ir? Noel intentó tantear el terreno para ver si era posible negociar. Pero la chica claramente no tenía intención de acceder. Uno menos, dijo, intercambiando miradas con su compañero. Al fin y al cabo, nuestro amo lo ordenó. Esto debe resolverse con antelación. Los dos hablaban de forma críptica, como si se estuvieran intercambiando acertijos. Noel no entendía nada.
Intentó reunir su magia, pero no se formó nada. En el momento en que intentó usarla, sintió como si su energía se estuviera agotando. ¿Qué me habéis hecho?, preguntó Noel con calma, mirándolos fijamente. Te hemos atado con magia. No te molestes en resistirte, es inútil. Ni siquiera uno de los 10 santos sería capaz de lanzar un hechizo bajo este encantamiento, explicó la chica con orejas de gato. Este caso está resuelto. Vamos a buscar a Erza, añadió. TCH, Noel estalló de rabia. ¿Me acaban de ignorar por completo? Esto es más que irritante. Los dos se marcharon, desapareciendo en la distancia y dejando tras de sí solo el caos. Noel luchó desesperadamente contra las ataduras mágicas, pero por mucho que lo intentó, no pudo liberarse. Justo cuando su frustración alcanzaba su punto máximo, la oscuridad lo envolvió todo repentinamente. Su visión se volvió completamente negra. Un mal presentimiento, ¿ha comenzado la incursión? Pero, impotente como era, Noel no podía hacer nada. Solo podía permanecer atrapado, inútil. En la oscuridad, su pie golpeó algo duro. Un dolor agudo le recorrió la pierna. ¡Clan! Algo cayó al suelo, salpicando líquido al romperse. Cuando volvió la luz, Noel vio que la escena era aún más caótica que antes. Sus forcejeos habían derribado sillas, e incluso el vaso del cóctel que había pedido yacía hecho añicos en el suelo. Los fragmentos, tal vez puedan funcionar. No era mucho, pero no tenía otra opción. Se arrastró con dificultad hacia los cristales rotos. Su brazo rozó los fragmentos, provocándole cortes profundos, pero finalmente logró agarrar un trozo más grande. Con un esfuerzo minucioso, Noel lo usó para cortar las ataduras mágicas. Poco a poco, se fueron rompiendo. Finalmente, tras un trabajo agotador, el hechizo se hizo añicos y quedó libre. En cuanto a las personas atrapadas en las cartas, Noel no podía hacer nada. Desconocía el tipo de magia que se utilizaba, así que solo podía dejarlo en manos del Consejo Mágico. Sin embargo, conociendo su infame lentitud, murmuró algunas maldiciones entre dientes. Aún así, en lo que respecta a la investigación mágica, el consejo era insuperable. Se dirigió hacia la zona de la ruleta y encontró a Natsu tendido en el suelo, claramente inconsciente. Su rostro se contraía de dolor. Pero entonces Natsu se movió de repente. Maldita sea, eso dolió muchísimo. ¿Qué clase de psicópata le mete una bala por la garganta a alguien? Eso es realmente peligroso. Pude haber muerto. Gritó, quejándose a gritos. No querían molestarte, querían matarte. Pensó Noel con ironía. Una persona normal ya estaría muerta. Solo Natsu podía seguir en pie quejándose así. Más adelante, Noel llegó a otro mostrador, donde Lucky acababa de llegar del otro lado. Se quedó paralizada ante la escena, palideciendo. Noel siguió su mirada y también se quedó paralizado. El cuerpo de Gray estaba completamente congelado, sin vida, sin lugar a dudas. Esto no puede ser real. Por favor, no me asustes así. Gritó Lucky, corriendo hacia él para comprobar si había alguna señal de vida. Pero al tocarlo, el cuerpo congelado de Gray se hizo añicos. Desesperada, Lucky intentó recoger los fragmentos, pero estos solo consiguieron romperse aún más. Noel suspiró para sus adentros. Sinceramente, esta chica necesita que le revisen la vista. ¿Cómo es posible que no distinga entre un cadáver congelado y trozos de hielo? De repente, el agua se acumuló en el suelo, formando ondas que se extendían hacia afuera. Del interior del charco surgió una silueta. Al materializarse la figura, Noel la reconoció de inmediato. Jubia, la señora fantasma. ¿Qué demonios hace aquí un mago del señor fantasma? ¿Podría ser esto una venganza? Aún más sorprendente era su magia. Forma líquida combinada con sigilo. Noel jamás había oído hablar de algo así. Por favor, no te preocupes, dijo Jubia en voz baja. Gray-sama está dentro del cuerpo de Jubia. Noel casi se atraganta. ¡Qué frase tan terrible! ¿Te das cuenta de lo engañosa que suena? Dentro, de su cuerpo. Balbuceó Lucky, con el rostro ardiendo de vergüenza. Soltó una risa nerviosa. Incluso a Noel se le crispó la boca. No lograba comprender por qué toda la situación se había vuelto tan insoportablemente incómoda. Por favor, deja algunas piedras de poder para apoyarme en mi PD. Accede a los capítulos /series completos /terminados en Patreon. Naramidl 158. La Torre del Paraíso. Noel también percibió algo ominoso en el ambiente. Era casi como la tensión que se produce cuando dos rivales amorosos se encuentran por casualidad. Espera, ¿por qué tenía esa sensación?
No es tu cuerpo, está dentro de mi cuerpo, dijo Jubia con aire de suficiencia. Lucky solo pudo asentir rígidamente. Dada la situación, realmente no tenía ni idea de cómo debía reaccionar. Cuando de repente todo se oscureció, decidí tomar algunas precauciones, estar más alerta y observar la situación, explicó Gray. Teniendo en cuenta las circunstancias, en realidad fue una actitud bastante sensata. Por cierto, ¿dónde están Natsu y Erza? No los veo por ninguna parte, preguntó Gray, con tono preocupado. Natsu está allí. Hace un rato alguien le metió una pistola en la boca, así que ahora mismo está furioso. Noel señaló en dirección a Natsu. Y por lo que parece, el verdadero objetivo de esos tipos es Erza, añadió Noel, expresando su deducción. La expresión de Lucky se ensombreció al instante. Erza ha sido capturada. ¿Qué? Imposible. Por muy fuertes que sean, no hay manera de que puedan vencer a Erza. Exclamó Noel, visiblemente conmocionado. No me digas, ¿tenían entre ellos a un luchador de primer nivel? No era eso, Erza parecía preocupada por algo. En fin, la cuestión es que la secuestraron, admitió Lucky a regañadientes. Ese maldito cabeza hueca, jamás lo perdonaré. Rugió Natsu furioso. Al ver a Natsu tan lleno de energía, Noel se dio cuenta de que sus preocupaciones anteriores sobre él habían sido completamente innecesarias. Aún así, algo de aquello le dejó una extraña sensación de herida interior. Natsu estaba a punto de lanzarse imprudentemente cuando Noel lo detuvo. ¿De verdad vas a atacarlos así? ¿Sin ninguna preparación? Eso es demasiado temerario. Natsu estaba rebosante de rabia, pero después de que Noel le cerrara el paso físicamente, su enfado se disipó. Con el ceño fruncido, se dejó caer en una silla de la barra. Los demás, al ver esto, también se sentaron uno por uno. Era hora de otra reunión estratégica. ¿Pero cómo se supone que vamos a encontrarlos? No tenemos ni una sola pista, dijo Lucky con impotencia. Bueno, tenemos nuestro propio radar humanoide. Noel hizo un gesto hacia Natsu. La nariz de este tipo deja en ridículo a los animales salvajes. Ya veo, Lucky se giró hacia Natsu. Sí, solo Natsu tendría ese tipo de habilidad. Según las pruebas que tenemos, su objetivo es claramente Erza. Lucky, probablemente sabes más sobre esto que nosotros, así que ahora sería el momento de compartirlo. Yo tampoco sé mucho, admitió Lucky con inquietud. Pero quienes me atacaron fueron un croupier y una chica con orejas de gato. Ellos fueron quienes se llevaron a Erza. Noel describió brevemente la apariencia de la pareja. Los ojos de Lucky se abrieron de par en par por la sorpresa. Espera, ¿cómo sabes eso? Porque vinieron primero por mí. De la nada me ataron con una magia extraña, y me costó muchísimo liberarme. Lo peor. Una vez que estás atado, no puedes usar magia. En serio, qué fastidio. Se quejó Noel. Por cierto, Gray, ¿el que te atacó pertenecía al mismo grupo? Preguntó Noel. No. El tipo que me persiguió usó algún tipo de magia oscura. Parecía un asesino, respondió Gray. ¿Y recuerdan aquel momento en que todo el casino se quedó a oscuras? Fue obra suya, añadió Gray. ¿Y tú, Natsu? Era un bicho raro con cara de cabeza hueca. Intentó dispararme en la garganta. Ese tipo es el peor. Gritó Natsu enfadado. Un monstruo con forma de cabeza hueca, Noel frunció el ceño. Pensó que ya había visto a alguien así antes. ¿Pudo haber sido el hombre sentado frente a él durante esa partida de cartas? Llegados a este punto, ya habían atado cabos bastante bien. El enemigo contaba con 4 miembros. Ahora también tenían un conocimiento básico de sus habilidades mágicas. Alguien que luchaba con magia basada en cartas. Alguien que utilizaba magia de sellado. Y 2 que practicaban magia negra de tipo asesino. Oigan, ¿alguien se ha dado cuenta? Falta alguien. ¿Dónde está Api? Lucky se percató de repente. Ni idea. Pero, ¿no eras feliz contigo, Natsu? Preguntó Noel, volviéndose hacia él. También se llevaron a Api, recordó finalmente Natsu. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Su objetivo era Erza, ¿por qué se molestarían en llevarse a Api? Noel no podía entenderlo. Era completamente ilógico. ¿Podría alguno de ellos haberlo secuestrado por capricho? Eso parecía demasiado improbable. El grupo registró todo el casino de arriba abajo por si acaso, pero no había rastro de Api por ninguna parte. Aunque ninguno de ellos quisiera aceptarlo, no les quedaba más remedio que afrontar la verdad. Api también había desaparecido. Su primer paso fue notificar al consejo.
Al fin y al cabo, toda una multitud de personas había quedado atrapada dentro de esas cartas de juego. Eso era algo que solo el consejo podía resolver. Para su sorpresa, la gente del consejo apareció casi de inmediato. De hecho, su respuesta fue tan rápida que Noel empezó a dudar de si esas personas realmente pertenecían al consejo. Gracias a las negociaciones de Noel, el grupo logró alquilar un barco del consejo, aunque él tuvo que pagarlo de su propio bolsillo. Como era de esperar, utilizó el dinero que acababa de ganar en el casino. Así pues, el grupo zarpó en una embarcación adecuada. Noel era el capitán. Natsu era el radar. El resto permanecía sentado en el camarote del capitán, todos con expresiones de tensión. Todos estaban profundamente preocupados por Erza y Api, y rezaban en silencio para que estuvieran a salvo. Pero el radar no parecía muy fiable. En cuanto subieron a bordo, Natsu ya estaba desplomado contra la ventana, pálido. Uf, creo que voy a vomitar, gimió. A medida que avanzaban en su viaje, las cosas no hacían más que volverse más extrañas. Miraran hacia donde miraran, no se veía tierra por ningún lado. ¿Dónde diablos estamos?, murmuró Gray mientras escudriñaba el horizonte. ¿Nos hemos perdido?, preguntó Jubia nerviosamente. Natsu, ¿estás seguro de que este es el camino correcto? No tenemos tiempo que perder aquí, insistió Noel. Todos contamos contigo, así que recupérate de una vez, se quejó Gray. Yo, no puedo, Natsu se agarró el estómago, con arcadas. Blue, ni se te ocurra vomitar aquí. ¿Recuerdas que esta nave pertenece al consejo? Si vomitas, yo seré la que tenga que limpiarlo. Le regañó Lucky. Noel apretó los dientes y siguió conduciendo hacia adelante. Al cabo de un rato, una imponente estructura apareció en el horizonte. Era una torre enorme. Pero las aguas circundantes distaban mucho de ser normales. Cuanto más se acercaban, más siniestro se volvía el mar. Los peces muertos flotaban en la superficie en enjambres, llenando el aire con el hedor a putrefacción. Por encima de ellos, las aves marinas intentaban sobrevolar la zona, solo para caer repentinamente sin vida en las olas en el momento en que se acercaban a este tramo de océano. Este mar, definitivamente algo anda mal aquí. Se siente extremadamente ominoso, dijo Noel con gravedad. Pero esa torre que se ve más adelante, ¿qué demonios es?, preguntó Gray, mirando fijamente la imponente estructura. Por favor, deja algunas piedras de poder para apoyarme en mi PD. Accede a los capítulos /series completos /terminados en Patreon. Naramid 159. Invasión. El grupo alzó la cabeza, mirando al cielo. Los pájaros están cayendo directamente al agua. Gray salió de la cabina para observar más de cerca. No solo los pájaros en el aire, sino también los peces en el mar, esto no es algo ordinario, dijo Jubia con expresión grave. Los ojos de Noel se entrecerraron. Los restos a su alrededor le resultaban familiares de alguna manera. Esa bandera, bien, ¿no era este un buque militar de Fiore? ¿Qué hace un buque de la Armada en estas aguas? De repente, una barrera brillante, similar al agua, envolvió su barco. Con esta barrera como escudo, deberíamos poder aterrizar a salvo. Protegidos tras el velo, no encontraron peligro alguno en el camino. Noel maniobró cuidadosamente el barco hacia un lugar seguro para atracar. Fue extremadamente precavido. Después de todo, el barco pertenecía al Consejo Mágico. Si se destruyera, los costos recaerían directamente sobre él. Peor aún, las normas del ayuntamiento exigían una indemnización triple por los daños. Dado que era el inquilino, todo, reparaciones, reemplazos, reembolsos, saldría de su propio bolsillo. Noel fue el primero en desembarcar, inspeccionando el terreno. Gray y Lucky lo siguieron, arrastrando a Natsu con ellos. ¿Esta isla, no les parece un poco demasiado tranquila?, murmuró Lucky con inquietud. Puede que la isla sea demasiado grande para patrullarla por completo. Quizás hayan concentrado todas sus defensas dentro de la torre, razonó Gray. Fue una valoración lógica, y los demás aceptaron la explicación. El grupo avanzó con cautela, deslizándose entre las sombras. Al poco tiempo, divisaron a los guardias a lo lejos. Desde lejos, se veía una densa masa de soldados, armados hasta los dientes con armas sofisticadas e incluso acompañados por bestias domesticadas. Al principio, Noel pensó que la infiltración sería sencilla. Pero al ver la magnitud de la defensa, no pudo evitar contener la respiración. El grupo observó en silencio. Noel rápidamente esbozó un plan, y luego se separaron para buscar puntos débiles. Cualquier lugar donde las defensas fueran lo suficientemente débiles como para permitir la entrada.
Lamentablemente, tras recorrer el perímetro, todos regresaron decepcionados. Sin vulnerabilidades. Sin puntos débiles. Entonces, el agua bajo ellos comenzó a burbujear de forma ominosa. Noel se puso rígido al instante. ¿Ya los habían descubierto? ¿Acaso los enemigos solo estaban jugando con ellos? Natsu y Gray se tensaron, preparándose para la batalla. Lucky tenía las llaves listas en la mano. Pero la figura que emergió del agua era familiar. ¿Jubia? La tensión desapareció al instante de los hombros de Noel. Su tapadera no había sido descubierta. Seguían a salvo. Al ver sus rostros sombríos, Jubia ladeó la cabeza, sin estar segura de lo que había sucedido. Luego habló con calma. Encontré un atajo bajo el agua. ¿En serio? Eso es fantástico. Dijo Gray de inmediato. Tus elogios son para Jubia, no para ti, añadió Jubia con aire de suficiencia, dirigiéndose directamente a Lucky. Lucky, nerviosa, no supo cómo responder. Claro, sí, murmuró torpemente. Jubia continuó. El trayecto requiere unos 10 minutos de natación. Eso no es nada, respondió Natsu sin dudarlo. Yo también puedo con ello, asintió Noel, imperturbable. No puede ser. Murmuró Lucky, exasperada. Jubia conjuró con naturalidad una esfera de agua en sus manos. Toma esto. Le he sellado oxígeno dentro para que puedas respirar mientras estás sumergida. Fue una solución ingeniosa. Noel admiró la artesanía. Requería no solo poder mágico, sino también un alto grado de precisión y control técnico. Eres increíble, por cierto, ¿quién eres? Preguntó Natsu de repente. Jubia se quedó paralizada, petrificada en el acto. Le costó un buen rato recuperarse. Soy Jubia, del antiguo gremio Phantom Lord. Desde que el gremio se disolvió, ahora soy una maga libre. Declaró con orgullo una vez más. Qué raro. No recuerdo haberte visto durante la guerra, murmuró Natsu. Jubia se quedó sin palabras una vez más. El ambiente se tornó incómodo al instante. Noel casi le tapó la boca a Natsu con la mano para que se callara. En poco tiempo, todos se deslizaron bajo las olas. Guiados por Jubia, la infiltración transcurrió sin problemas. Mientras nadaban, Noel echó un vistazo al lecho marino. Sus ojos se abrieron de asombro. Esparcidas entre el sedimento había herramientas mágicas abandonadas, y huesos humanos. Había indicios de que alguien había vivido allí. Y después, arrojaron sus desechos directamente al agua. Fue una imprudencia, un acto destructivo. Una flagrante violación del orden natural. Noel estaba furioso. ¡Qué asco! Envenenar el mar de esta manera es un crimen contra el propio ecosistema. Explicaba por qué los peces morían, flotando sin vida en la superficie. Pero los pájaros, ¿por qué cayeron del cielo en el momento en que se acercaron a este lugar? Eso, no podía explicarlo. Cada vez le rondaban más preguntas por la cabeza, ninguna con respuestas satisfactorias. Para Noel, siempre perfeccionista, los misterios sin resolver lo carcomían como verdades ocultas. Maldita sea. Mis conocimientos no son suficientes, no puedo descifrar lo que está pasando aquí. Aún así, la torre que se alzaba imponente ante él le infundía pavor. Le resultaba extrañamente familiar. Estaba segura de no haberla visto nunca en persona, sino tal vez en un libro o en un viejo informe. En cualquier caso, desde que puso un pie en esta isla, Noel sintió un escalofrío de inquietud. Y esa sensación no hizo más que intensificarse. Entonces, bajo el agua, los vio. Huesos blancos esparcidos por el lecho marino. Al principio, pensó que podrían pertenecer a criaturas marinas, pero tras una inspección más minuciosa, se dio cuenta, sin lugar a dudas, de que eran restos humanos. Peor aún, un rastro mágico permanecía sobre ellos. Noel lo reconoció de inmediato. Era inquietantemente similar a la magia sacrificial. ¿Utilizaron seres humanos, como sacrificios? La rabia lo invadió. Pisotear vidas humanas con tanta indiferencia, explotarlas para satisfacer deseos egoístas, era imperdonable. Y cuanto más se adentraban en el agua, más espeluznantes eran los hallazgos. Huesos. Fragmentos de herramientas. Evidencia de rituales. A Noel se le revolvió el estómago, pero los demás, al parecer, no notaron nada. Finalmente, tras 10 minutos bajo el agua, salieron a la superficie. Noel fue el primero en desembarcar, escudriñando los alrededores. Por lo que parecía, este era el nivel subterráneo de la torre. Lo más importante es que su infiltración pasó desapercibida. Según todos los indicios, fue una entrada impecable. ¿Dónde están Erza y Happy?
murmuró Natsu mientras miraba a su alrededor. Obviamente, dentro de la torre. ¿Por qué estarían en el sótano? Replicó Gray. Esto es práctico, pero, sinceramente, un poco tonto, murmuró Lucky, sosteniendo la esfera de oxígeno. El de Lucky es el único que hice un poco más pequeño. Me sorprende que hayas podido seguir respirando, dijo Jubia bruscamente, clavando una mirada penetrante en Lucky. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucky. La esfera que tenía en las manos estalló y se desintegró al instante. Por favor, deja algunas piedras de poder para apoyarme en mi PD. Accede a los capítulos /series completos /terminados en Patreon. Naramidl 160. Infiltración exitosa. Rugido. Un rugido bestial rompió el silencio del subsuelo. Un intruso. Parece que nos han descubierto, murmuró Noel. Lo que parecía una infiltración impecable, aún así había quedado al descubierto. En el instante siguiente, una horda de guardias irrumpió en el lugar. Antes de que nadie se diera cuenta, el grupo ya estaba rodeado por todos lados. ¿Quiénes son ustedes? Gritó el guardia principal. Prepárense para la batalla, susurró Noel. Un círculo mágico carmesí se iluminó repentinamente en las manos de Natsu, y llamas abrasadoras brotaron hacia afuera, llenando el área de humo. Aprovechando la cobertura, el grupo salió disparado de la neblina. El rugido del dragón de fuego. Fabricante de hielo. Lancero. Y como Lucky todavía estaba en traje de baño, algunos de los guardias quedaron realmente atónitos al verla. Un traje de baño. ¡Qué bonita! Lucky sacó la llave de Virgo. Ábrete, puerta de la doncella, Virgo. Virgo apareció en un destello de luz. Cortadora de agua. Alquimia. Púas de piedra. La mayoría de ellas ya están resueltas, dijo Jubia sin expresión alguna. Eso parece, respondió Noel. Pero, ¿hacer tanto ruido no va a causar problemas? Lucky miró nerviosamente a su alrededor, observando los restos del accidente. No pasa nada. En el gremio siempre acaban así. Simplemente trátalo de la misma manera, la tranquilizó Noel. ¿Dónde está ese tipo de cabeza puntiaguda? Natsu agarró a uno de los guardias medio inconscientes y exigió. Como era de esperar, Natsu seguía guardando rencor. Simplemente no podía olvidar a aquel hombre de pelo puntiagudo. Pero ante la intimidación de Natsu, el guardia se desmayó al instante. Natsu sacudió la cabeza furiosamente, pero fue inútil. De repente, el sonido de engranajes chirriando resonó en la cámara, seguido de un fuerte estruendo. ¿Qué está pasando? ¿Alguien activó algún mecanismo? Preguntó Noel. Todos negaron con la cabeza. No habían tocado nada. Quizás estaba siendo demasiado paranoico. El chirrido se hizo más fuerte, y pronto una gran puerta que conducía a los niveles superiores de la Torre del Cielo se abrió lentamente. Así que eso era todo. El ruido venía de aquí. Noel exhaló un suspiro de alivio. Había sido demasiado precavido. Un riesgo laboral. El grupo intercambió miradas de incertidumbre. ¿Deberían subir realmente? En ese caso, la única opción es seguir adelante, declaró Natsu. Todos nuestros objetivos están por encima de lo previsto. No nos queda otra opción que seguir adelante, coincidió Noel. Cabeza puntiaguda. Gritó Natsu. Aún era un misterio hasta qué punto le guardaba rencor, pero llevaba murmurando sobre ese hombre desde que estuvo en el Akane Resort. No grites tanto, susurró Lucky nerviosamente. Si el enemigo nos oye, después del desastre que acabamos de armar abajo, es imposible que no se hayan dado cuenta ya, dijo Gray con sequedad. Tras subir, se encontraron en lo que parecía un comedor. Había mesas dispuestas con comidas preparadas y cuencos de fruta. ¿Qué demonios estás comiendo aquí?, espetó Lucky. Parece que este es el comedor, princesa. Por favor, sírvase un poco, ofreció Virgo cortésmente. El rostro de Lucky palideció. ¿Cómo podía alguien comer la comida que el enemigo había dejado en la mesa? ¿Y si estaba envenenada? Está bien, dijo Noel tras comprobarlo. Se sentó y empezó a comer con apetito. No hay veneno, te lo garantizo. Aún así, Lucky no lo tocó. Simplemente no podía relajarse lo suficiente como para comer. En cuanto a la puerta de antes, parece que se abrió mágicamente a distancia. Lo que significa que nos han descubierto por completo, observó Virgo. Sí. Funciona gracias a engranajes encantados. Esta torre en sí es un dispositivo mágico de gran elaboración, dedujo Noel. ¿Están intentando provocarnos?, murmuró Gray con irritación. Provócanos, murmuró Lucky en voz baja. Por cierto, princesa, llevar algo así en una cafetería, es una vergüenza, dijo Virgo con expresión impasible. Por favor, cámbiate.
La mano de Virgo se extendió hacia Lucky como una garra. Lucky retrocedió, resistiéndose desesperadamente, mientras los ojos de Gray se clavaban en ella. De repente, un destello de luz blanca la envolvió, y un vestido verde apareció en lugar de su traje de baño. Era algo proveniente del mundo de los espíritus celestiales. «¡Qué mono!», comentó Gray. «Jubia no puede aceptar esto». Jubia entró en pánico inmediatamente al oírle elogiar a Lucky. «Están teniendo una aventura», añadió Virgo rotundamente. «Esa es la frase de Happy, ¿no?», murmuró Noel. «Princesa, que tu batalla sea victoriosa», dijo Virgo antes de disolverse en luz. Su tiempo se había acabado. «¿Todavía lleváis la ropa empapada? ¿Cómo lo aguantáis?», suspiró Lucky. Las llamas se extendieron por el cuerpo de Natsu, convirtiéndolo en una especie de secadora andante. Y funcionó. En poco tiempo, la ropa de todos estaba seca. ¿En serio, esta gente es glotona? ¿Cómo pueden comer tanto? Maldita sea, los intrusos se comieron toda nuestra comida. Son unos monstruos. Se supone que nosotros somos los villanos, ¿por qué ellos son los crueles? El odio de los guardias creció enormemente al ver que les habían devorado el almuerzo. 2 haces de luz los atravesaron, y los soldados cayeron al instante. «Erza. Estás a salvo». Un suspiro de alivio inundó al grupo al verla. «Es tan genial», el corazón de Jubia se encogió de confusión. «Realmente es genial, pero mi corazón le pertenece a Gray-sama». Erza se quedó mirando atónita. Todos estaban allí. «¿Por qué están todos aquí?», preguntó. «Bueno», Lucky titubeó, incapaz de explicarse. «Se han llevado a un compañero». «¿Acaso no es lógico que vengamos a rescatarte?», dijo Noel con firmeza. Esa, Jubia, como antigua miembro de los Phantom, Jubia ni siquiera sabía qué decir. «Vuelve», dijo Erza con brusquedad. «No deberías estar aquí». «No digas tonterías, Erza», replicó Natsu con voz furiosa. «Si nos tragamos nuestro orgullo después del ataque, deshonraremos el nombre de Fairy Tail. Ese cabezón, en especial, no lo perdonaré». Tras la emboscada, el rencor de Natsu ardía con más fuerza que nunca. Tenía que ajustar cuentas. «Te lo dije. Vete», dijo Erza con frialdad. «Happy ha sido capturado». «¿Nos estás diciendo que simplemente nos vayamos?». Natsu se negó a ceder. «¿Feliz? Podría ser, Miliana», murmuró Erza. A Miliana le encantaban los gatos, Erza nunca imaginó que adoptaría a Happy. «¿Dónde está?», exigió Natsu. «No lo sé», respondió Erza. «De acuerdo, lo entiendo», dijo Natsu con repentina determinación. «¿Qué es exactamente lo que obtienes?», replicó Noel. Era la primera vez que veía a Natsu con cara de estar pensando. Pero al instante siguiente, Natsu salió corriendo, gritando, «La felicidad me espera». «Eso es igual que Natsu», dijo Lucky con una sonrisa incómoda. «Ese idiota», murmuró Gray. «Vamos a por él», dijo Noel, preocupado. «Por favor, deja algunas piedras de poder para apoyarme en mi PD. Accede a los capítulos /series completos /terminados en Patreon». Nanamiddle 161. La Torre del Cielo, no, eso es imposible. Miliana adora demasiado a los gatos. No creo que jamás le haría daño a Happy. Erza alzó su espada para bloquear el paso. «Asumiré toda la responsabilidad y los traeré de vuelta». «Todos ustedes deben irse de aquí de inmediato», declaró Erza con firmeza. «De ninguna manera». «Si es sin ti, Erza, entonces», protestó Lucky. Pero Erza la interrumpió de inmediato con voz firme. «Este es mi problema. No voy a involucrarlos a todos en esto». «¿Por qué?». Noel no pudo evitar exclamar. «Este ya no es solo tu problema, es nuestro». «Tú mismo lo viste, ¿verdad?». Natsu ya dejó clara su postura. «Además», continuó analizando Noel, «este partido ya ha empezado. Dudo que podamos retirarnos ahora aunque quisiéramos». «Erza, ¿qué es exactamente esta torre? ¿Y quién es Heyal?», insistió Lucky, con la esperanza de sonsacarle información crucial. Pero Erza guardó silencio. Al notar su inquietud, Noel añadió. «Si no quieres hablar, está bien. Decían ser tus antiguos compañeros, ¿verdad? Pero ahora, nosotros somos tus compañeros. Así que apóyate un poco en nosotros, ¿no?». «Así es». Gray asintió en señal de acuerdo. «Vuelve», insistió Erza. Gray frunció el ceño. «Eso no se parece en nada a ti, Erza. Normalmente dirías, no preguntes nada, solo sígueme. ¿No sería mejor actuar así también ahora?». «Sí. Mientras permanezcamos unidos, podemos superar cualquier cosa».
Incluso alguien que le tiene miedo a las tormentas eléctricas, si tiene compañía en una noche de tormenta, encontrará el valor y ya no tendrá miedo, intervino Noel con una sonrisa. Entonces suplicó con vehemencia. Por favor, permítanos luchar a su lado. Erza apartó la mirada, con lágrimas brillando en sus ojos. Lo siento. No importa si gano o pierdo esta batalla, desapareceré del mundo exterior. ¿Qué quieres decir? Preguntó Noel, con una mezcla de curiosidad e inquietud. Este es un futuro al que no se puede resistir. Así que, mientras siga existiendo, te lo contaré todo. Esta torre se llama la Torre del Cielo. Su otro nombre es el Sistema R, reveló Erza. He oído hablar de eso, recordó Noel. Fue algo construido hace años por una secta que veneraba la magia negra. El Consejo Mágico se encargó del asunto en aquel entonces. Dicen que se construyeron 7 torres, pero todas fueron destruidas, ¿no es así? Sí. Pero esta es la 8ª torre. Y ya está terminada. Las palabras de Erza dejaron atónitos a todos. ¿Para qué es? Insistió Noel. Es una magia prohibida diseñada para resucitar a los muertos, respondió Erza. Ante esto, Noel casi se echó a reír. ¿Resucitar a los muertos? ¡Qué idea tan ridícula! Era sencillamente imposible. Resucitar a los muertos requería un precio inimaginable, un precio que nadie conocía con certeza. Aunque construyeras una torre y lanzaras el hechizo prohibido, la persona que reviviera podría no ser realmente la misma. El cuerpo podía reconstruirse con bastante facilidad para los humanos comunes, pero el alma, eso era otra historia. Habría que pagar un precio para buscar el alma correcta en la puerta. E incluso si la encontrarás, seguiría siendo solo una teoría. Nadie lo había logrado jamás. Todas y cada una de las personas que intentaron la resurrección murieron en el intento. Y aunque el éxito fuera posible, las probabilidades eran escasas. Peor aún, el resucitado bien podría ser algún demonio de la historia o un poderoso hechicero. El recipiente necesario para tales seres tendría que ser de una calidad extremadamente alta, y tales cuerpos eran raros. Y durante el proceso de introspección, surgió otro problema. Los seres poderosos jamás permitirían que sus almas fueran arrebatadas tan fácilmente. Aún con las medidas de protección implementadas, persistía el peligro de una reacción psicológica adversa. Sin embargo, existía una posible solución alternativa, aunque incluso esa conllevaba riesgos. Así que planean usar sacrificios humanos, ¿verdad? Preguntó Noel de repente. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Erza, visiblemente sorprendida. A juzgar por su reacción, Noel supo que había acertado. Los restos óseos en el mar cobraron sentido de repente. Debían de ser sacrificios. Erza le apuntó con su espada. Me debes una explicación. Soy una especie de experto en este campo, respondió Noel con calma. Llevo tiempo investigándolo. Además, heredé el legado de mi maestro, sus hallazgos de investigación y su testamento. La alquimia era una tradición que consistía en transmitir estudios inconclusos de maestro a discípulo, continuando cada generación donde la anterior lo había dejado. Con el tiempo, el conocimiento crecía, acumulándose cada vez más, hasta que un día la obra finalmente llegaba a su fin. No me digas que hay una especie de dios retorcido encerrado en esta torre, uno que susurra a la gente en la oscuridad. Especuló Noel, recordando sus propias experiencias. No lo sé, admitió Erza con cautela. Pero, puede que tengas razón. Su expresión le indicó a Noel que su suposición había sido bastante acertada. Había algo antinatural en todo aquello. Desde que se pronunció ese nombre, Heyal nunca ha vuelto a ser el mismo, confesó Erza. ¿Qué nombre? Preguntó Noel. Zeref, susurró tras una pausa. ¿Estás seguro de que fue Zeref? Los ojos de Noel se entrecerraron al oír ese nombre prohibido. ¿Qué pasa? ¿Sabes algo? Insistió Erza con urgencia. ¿Has oído hablar de los demonios de Zeref? De Liora, y el que combatimos en Luyabi, todos ellos proceden de los libros de Zeref. Después de eso, intenté buscar más información sobre Zeref. Incluso fui a la biblioteca de Argeón. Pero no encontré nada. Aparte de los demonios, era como si la mitad de los registros sobre Zeref simplemente hubieran desaparecido. Busqué durante horas y no encontré nada. Ahora, sin embargo, Noel sentía un temor más profundo. A lo que se enfrentaban ya no era algo sencillo. Tras explicar la Torre del Cielo, Erza también reveló su pasado y su rencor personal hacia la propia torre. Noel empezó a atar cabos. Quizás Heyal había sucumbido a la tentación, había hecho un trato con Zeref.
Esa debía ser la razón por la que se había convertido en lo que era ahora. Pero entonces un escalofrío recorrió a Noel. ¿Y si se hubiera rendido entonces? ¿Y si hubiera hecho un pacto con el dios de la verdad? ¿Habría terminado él también como Heyal? Por suerte, se había resistido. De no haberlo hecho, tal vez ahora mismo estaría construyendo una torre del cielo, para la resurrección de otra persona. Por favor, deja algunas piedras de poder para apoyarme en mi PD. Accede a los capítulos /series completos /terminados en Patreon. Naramidl 162. Alianza lo he decidido, lucharé contra Heyal. La voz de Erza temblaba, cargada de lágrimas contenidas. Noel jamás había visto a Erza así. Desde que entraron en la torre, parecía una persona diferente. La Erza que él conocía siempre había sido tan fuerte e inquebrantable. Sin embargo, ahora se veía frágil, vulnerable, incluso indefensa. Lucky también lo percibió y de repente preguntó: «Sobre tu pasado, simplemente no puedo entenderlo. Si realmente hay un traidor, ¿no debería ser Heyal, no tú, Erza?» «Quizás, después de mi desaparición, Heyal les manipuló la mente de alguna manera», dijo Erza con culpabilidad. «Pero la verdad es que los abandoné durante 8 años. Si me llaman traidora, no se equivocan. Pero lo hiciste por ellos. Y sin embargo ellos», la voz de Lucky se elevó con indignación. «Basta, Lucky», la mirada de Erza se endureció, firme una vez más. «Si logro derrotar a Heyal, todo terminará». Pero Noel lo dudaba. ¿Realmente todo terminaría con solo derrotar a Heyal? ¿Y si Heyal no era más que un peón? Ahora que la Torre del Cielo estaba terminada, tal vez su utilidad ya había disminuido. Podía ser descartado en cualquier momento. Lo peor de todo es que el verdadero cerebro detrás de todo aún no se había revelado. Y había otra cosa que inquietaba a Noel. Las palabras de Erza: «Gane o pierda, desapareceré del mundo exterior». ¿Qué quería decir exactamente con eso? «Hermana, ¿qué quisiste decir con esas palabras?» Sho dio un paso al frente, temblando mientras miraba a Erza, con incredulidad en sus ojos. «Así que tú eres el croupier que me tendió una emboscada antes». Noel le lanzó una mirada fría. «¿Intentas aprovecharte de su compasión con tus mentiras? No me tomes el pelo. La verdad es completamente diferente», espetó Sho. «Destruiste nuestro barco y escapaste solo, ¿verdad? Si Heyal no se hubiera dado cuenta de tu traición, todos nos habríamos hundido en el fondo del mar. Heyal mismo nos lo dijo». La voz de Sho temblaba de odio. «Este es el destino de quienes nunca aprendieron a usar la magia correctamente», añadió con amargura. «Se sumergieron en el poder de la magia y ahora quieren abandonar nuestro pasado». «¿Te suena a la Erza que conoces?», replicó Lucky. «Claro, Erza causa muchísimos daños materiales durante las misiones, y he tenido que reparar muchos». Noel sonrió con sorna y añadió con seriedad: «Pero hablando en serio, es buena persona. Se preocupa por la unidad del gremio, cuida de sus subordinados, no puedo creer que alguien como ella hiciera lo que dices. Además, ¿no te parece ridículo lo que acabas de decir?». Noel lo recordaba con claridad. En el pasado, Erza solía desahogar sus emociones a orillas del río, deseando siempre que sus antiguos compañeros tuvieran una buena vida. «¿Qué sabes tú? No sabes nada. No tienes derecho a juzgarme», gritó Sho enfadado. «Hay cosas que llevas en el corazón toda la vida», respondió Noel con calma. «Puede que no entienda todo lo que hay entre vosotros, pero veo mi propio reflejo en vosotros. Yo también fui un niño de los barrios marginales. Y jamás pensé en abandonar mi pasado. Porque eso es lo que nos forjó. Por eso tenemos que afrontarlo de frente. Incluso en esas circunstancias, la amistad existía, ¿no? ¿Acaso ese cariño no significa nada para ti?», insistió Noel. Los ojos de Sho vacilaron. «Entonces, ¿estás diciendo que estos 8 años, toda esta torre, se construyó sobre una mentira? Entonces, la que tiene razón es Erza y el que está equivocado es Heyal?» «Sí». Una repentina niebla negra llenó la habitación, y de ella emergió un hombre. «Tú». Gray lo reconoció al instante como el que lo había atacado antes. Se preparó para la batalla. Pero Jubia lo detuvo rápidamente. «Por favor, espere, Gray-sama. En ese momento, ese hombre atacó solo porque se dio cuenta de que usted era un doble». «¿Qué?». Gray estaba atónito. «Es posible», explicó Noel. «Su magia parece pertenecer al tipo de asesinato. Puede ver claramente a su objetivo incluso en la oscuridad total». «Así es». Jubia también lo sintió. Jubia asintió. «Vine aquí para confirmar sus verdaderas intenciones».
como era de esperar del famoso elemento 4 de Phantom Lord, y alquimista de Fairy Tail. El hombre habló con calma. ¿Qué está pasando? Yo seguía sin entender nada, completamente confundido. Nos engañaron. Nos hicieron estafar a todos para que nos reuniéramos dentro de esta torre. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? La voz de Sho se quebró, incapaz de comprender. Porque Heyal nos engañó a todos. Hasta que llegó el momento oportuno, fingí que yo también me había dejado engañar. Simón puso una mano sobre el hombro de Sho. Simón, siempre creí en ti, Erza. Durante estos 8 años, nunca dudé de ti. Simón apretó la mano de Erza con fuerza. Poder verte de nuevo, me hace muy feliz, Erza. Los dos se abrazaron, un vínculo que había durado 8 largos años. ¿Por qué todos pueden creer en ella? ¿Por qué yo no puedo? Sho cayó de rodillas, golpeando el suelo. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué se supone que debo creer? Noel lo levantó por el cuello. A veces, lo que ven tus ojos no es la verdad. Lo que oyen tus oídos no es la verdad. Si quieres saber qué es real, usa tu corazón. Le revolvió el pelo a Sho con firmeza. Solo puedes creer de verdad en los juicios que haces con tu propio corazón. Entonces, zas. Noel le propinó un puñetazo en la cabeza a Sho. Al instante se le formó un chichón enorme. ¿Para qué demonios fue eso? Sho agarró a Noel por el cuello, listo para contraatacar. Ahora estamos a mano, dijo Noel con una sonrisa. ¿Esa emboscada que me tendiste en el Akane Resort? Dalo por zanjado. La ira de Sho se calmó un poco y lentamente soltó su agarre. Bien. Ha llegado el momento, dijo Simón con expresión firme. Este es el momento que he estado esperando. Cuando los magos más poderosos se reúnen aquí. ¿Magos poderosos? Lucky parpadeó confundida. Para derrotar a Heyal, necesitaremos toda nuestra fuerza combinada, continuó Simón. Primero, debemos impedir que Wally, el dragón de fuego, y los demás se enfrenten a nosotros. Eso, no es probable, dijo Noel con una mueca. Natsu guarda rencor como nadie. Esta vez, el perdón no será fácil. Aún así, tenemos que detenerlo. El tono de Simón no dejaba lugar a discusión. Por cierto, ¿sabes dónde está Api, verdad? ¿Puedes llevarnos allí? Preguntó Noel. Por supuesto. Ese es el primer lugar al que tenemos que ir. Simón asintió. Sígueme. Por favor, deja algunas piedras de poder para apoyarme en mi PD. Accede a los capítulos /series completos /terminados en Patreon. Naramid 163. El juego comienza. Simón echó a correr a toda velocidad, y los demás le siguieron de cerca. Sinceramente, la torre era como un laberinto. Tantos giros y recovecos eran suficientes para marear a Noel. Salieron por una puerta a la izquierda, volvieron a entrar por una puerta a la derecha y finalmente llegaron a un largo pasillo. ¿De verdad podemos confiar en este tipo? Murmuró Gray con recelo. Admito que no intentó matarnos, pero aún así, no te estoy pidiendo que me justifiques, respondió Simón con serenidad. ¿Oíste eso? Gray se sobresaltó. Había hablado tan bajo, pero Simón lo había oído. Los asesinos no solo tienen buena vista, explicó Noel. También tienen un oído muy agudo. ¿Tú también lo oíste? Gray suspiró, exasperado. Por supuesto. Utilizo magia del viento. El viento me trae tus palabras, añadió Noel con ligereza. En realidad, estaba poniendo a prueba tu fuerza, continuó Noel pensativo. Así es. Si alguien de ese nivel no pudiera sobrevivir, no tendría ninguna posibilidad contra Heyal. Simón asintió. Pero de una cosa estoy seguro. Natsu nunca morirá. ¿Y yo qué? Gritó Lucky, sintiéndose claramente ignorada. Aún no te has dado cuenta del verdadero poder de Natsu, dijo Simón. Pero cuando desate el poder del dragón, el mal será destruido. ¿Poder de dragón? La curiosidad profesional de Noel se despertó al instante. Suena fascinante, me encantaría estudiarlo. Por un instante, incluso consideró contratar a Natsu como sujeto de investigación. Pero luego recordó el apetito voraz de Natsu. Pensándolo bien, mejor no. No podía permitírselo. ¿Te interesa el poder de los dragones? Preguntó Simón con curiosidad. A un alquimista le interesa todo lo que sea inusual en este mundo. Ese es simplemente nuestro credo, dijo Noel con naturalidad. De repente, una transmisión resonó por toda la Torre del Cielo. Noel no lograba comprender el mecanismo que la producía. Soy Heyal, gobernante de esta torre. Todas las piezas están en su lugar. ¿Qué está pasando? Gray frunció el ceño. Es una especie de artilugio mágico.
¿No viste algo parecido en el gigante mágico de José? Le recordó Noel. Gray asintió vagamente. Había entendido la idea. Es hora de empezar, el juego del paraíso, resonó la voz de Heyal. Las reglas son sencillas. Pretendo usar a Erza como sacrificio vivo en el ritual de resurrección de Cerez. Así que realmente es eso, murmuró Noel. ¿Sabes una cosa? Simón lo miró fijamente. Por supuesto. Para resucitar a alguien se requiere un precio equivalente. Noel hizo una pausa y luego explicó. Esta torre es, a mi parecer, una construcción alquímica. Sus principios se rigen por la ley del intercambio equivalente. Simón escuchó atentamente mientras Noel continuaba. Dijo que quiere resucitar a Cerez. Eso significa que, como precio, necesitará un cuerpo de valor similar para el intercambio. Por supuesto, esto solo sigue las reglas de la alquimia. En teoría podría funcionar, pero en la práctica, jamás tendrá éxito. El tono de Noel era firme. ¿Por qué estás tan seguro? ¿Sabes algo? Insistió Simón. No es que conozca alguna verdad oculta, es que esta magia es demasiado lógica. Simón estaba desconcertado. ¿Demasiado lógico? ¿Acaso la magia no se supone que es lógica? Si no lo fuera, ¿cómo funcionaría? No lo entiendes, explicó Noel con paciencia. La magia de este tipo no puede ser racional. Siempre requiere sacrificios especiales como catalizador. Solo entonces se revelan los circuitos mágicos ocultos. Este, sin embargo, es demasiado racional. Incluso sin sacrificios, podría funcionar, al menos superficialmente. Eso lo convierte en un fracaso. E incluso si Erza fuera utilizada como sacrificio, seguiría sin tener sentido. El poder de Cerez está en una escala mucho mayor que la nuestra. Pensar que Erza por sí sola podría ser suficiente como precio es ridículo. Lo más probable es que todo esto sea solo una fachada. Noel soltó un término técnico tras otro, dejando a los demás aturdidos, esforzándose por seguir su hilo de pensamiento. Luego continuó la transmisión. En otras palabras, si se abre la puerta del paraíso, gano yo. Si logras impedirlo, ganas tú. Pero eso solo ya sería aburrido. Así que he desplegado a 3 guerreros. Si no puedes superar sus defensas, jamás llegarás a mí. Será una batalla de 3 contra 9. Una cosa más. El Consejo Mágico podría decidir liberar a Eterion. El hechizo destructivo definitivo que aniquila todo. Eterion. El momento es incierto, pero una vez que Eterion ataque, no habrá vencedor. El juego terminará en destrucción. ¿En qué está pensando? Exclamó Lucky, horrorizada ante semejante locura. Eterion. Erza también estaba conmocionada. Claro. El consejo otra vez, dijo Noel con el ceño fruncido. Como si las cosas no fueran ya bastante problemáticas, ahora quieren empeorarlas aún más. Ya lo he dicho antes. El consejo no tiene derecho a existir. Admito que sus investigaciones sobre temas mágicos merecen ser citadas. Pero esos tontos no saben pensar. ¿Cómo se les ocurre siquiera plantearse disparar algo tan peligroso a su antojo? La gente va a morir. ¿De verdad se supone que así es como se usa la magia? Noel se lanzó a una diatriba interminable. Siempre es así. Lucky se quedó perpleja. No te preocupes. Siempre que se trata del consejo, se pone así, explicó Gray. Este estado de ánimo probablemente durará un tiempo. Lo mejor es aguantarlo. Entonces, sin previo aviso, Sho sacó una carta. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Erza quedó sellada dentro de ella. Heyal es mío para derrotarlo, yo solo. Gritó, y luego salió corriendo. ¡Alto! No puedes hacer esto solo. Simón salió corriendo tras él. Siempre habrá gente imprudente. Noel suspiró y luego añadió. Tengan cuidado todos. Manténganse a salvo. Lucky y Jubia asintieron con la cabeza y luego desaparecieron en otra habitación. Noel y Simón se cruzaron brevemente. ¿Por dónde se llega al último piso? Preguntó Noel. ¿Vas a desafiar a Heyal? Dijo Simón. Supongo que sí, respondió Noel con incertidumbre. Luego añadió. Pero más allá de eso, necesito confirmar algo. Hay cosas que me inquietan. PD. Accidentalmente marqué esta historia como completada y, lamentablemente, no puedo deshacerlo. Lamento mucho la confusión. Para acceder al capítulo final, búscalo en mi Patreon. Agradezco enormemente tu comprensión y tu continuo apoyo. Muchísimas gracias. Por favor, deja algunas piedras de poder para apoyarme en mi PD. Accede a los capítulos / series completos / terminados en Patreon. Naramidl.